Ahí está. En vivo y a todo color. Ujú. Fresquito. Aunque hay fresquito todavía en los Estados Unidos. Imagino, todavía. Todavía queda frío para rato. La realidad es que todavía queda frío para rato. Ujú, dependiendo de donde uno esté, le llega yo creo que hasta junio, un poquito más. O sea, sí. Ajá. Ujú, después de abril tú no recibes nieve, ¿cómo va a ser? Mm, ok. Sí, nosotros cogemos nieve, yo creo que se supone que para abril sea el día como tú dices, pero en mayo y a principios, esa primera semana de junio, alguna que otra vez loca aparece. Mm, darle tiempo al tiempo. Exactamente. Y al oeste de los Estados Unidos todavía está en sequía. ¿Te gusta? ¿Cómo reconoce eso? Todavía está por ahí. Ya viene del algo, exactamente. Sí, y todavía están en la pelea. Ajá, también. Ahí está. COO, ya mismo. Pues en YouTube. Así es que se ve que vas a poner par de los podcasts y vas a poner otra cosa más. Mm, ok.
Ah, espérate, ¿cómo funciona eso? Ujú. Con YouTube, tú no vas a tener problema por eso. Sí, lo que hacen es que te dejan el sonido y abajito dice que, s y lo sale para ellos allá, y ellos reciben 5 sí. Te lo pasaron a ti mismo. Mm, se supone que tú puedes setearlo para que tú no te cobres a ti mismo. Ujú, okey. Bueno, hay alguien más escondido. Escondidas. Vamos a empezarlo. ¿Con cuál de ellas que vamos a empezar? Pues vamos a buscar la RAE, que lo que dice la RAE. ¿Lo tienes ahí? Si tú lo tienes ahí, dale ahí. La definición viene simple y sencillamente porque esta pequeña noticia que está aquí, déjame buscarla, espérate. Aquí es que está. Sí, aquí es que está. Vamos a buscar. Ey, 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 vamos, vamos, con calma. Mm, ok. Cambié la pantalla, mira que está Doña Rosa. Oh, oh. Ay, como yo lo tengo sin volumen, yo no sé si. Hola, Doña Rosa. Pero mira, ahí está. Ya te van a escuchar ahora. Que este el micrófono ando últimamente. Ahora sí, mala mía. Diablo, y después que conté lo de YouTube y conté todo Me eso, acuerdo de eso. diablo, perdimos 10 minutos a Nobby hablando aquí. Y yo ni me enteré. Y Nobby, como me tiene escuchándome acá, no se enteró tampoco. Ahí, entonces quiere decir que acordarme que la próxima vez que entremos, yo escuchar el Exacto, volumen de acá, a ver chequearme el si se está audio. Que es que a veces escuchando. me pasa porque es que no me fijo. Ujú. Y cuando vengo me dice alguien en el chat, no te escucho. Ahí Diablo. está. Y ya llevaba media hora hablando. Ujú. Pero sí, bienvenida, Bueno, House. bueno, doña Rosita, bueno, bueno verla de Pues nuevo. tenemos que volver con la definición entonces, ¿no? La Eso es definición de así. la RAE. Ponle la desintegración. Segregación. Espérate, que la había cerrado. Segregar. Segregar. Vamos a irnos por ahí. Separar o apartar algo o alguien de otra u otras cosas. O separar y marginar a una persona o a un grupo de personas por motivos sociales, políticos o culturales. Ahí está. Segregación. Y Ent- Rosita, vamos a hablar de segregación. Y la razón por la que vamos a hablar de segregación es porque una de las noticias que me dio curiosidad esta semana es que en Estados Unidos la gente se está mudando para sitios que sean afines políticamente. Así que la gente está diciendo, si yo vivo
pueblo y este pueblo es de esta línea política y yo soy de otra línea, se están levantando y se están yendo a sitios en que el pueblo en general es de su línea política. Y eso Ujú. lo que está haciendo es que en vez de tener los grupos mezclados, se está separando y se están sorteando en grupos iguales y están haciendo que las áreas rojas sean más rojas, Ujú. que las áreas azules sean áreas más azules y que aquellas áreas que eran violetitas vayan perdiendo ese tono violeta para convertirse al uno En o al rojos, otro. azules. Eso es lo que está pasando. Y extrañamente, pues en la noticia, este, pues da dos ejemplos, ambos de uno en Estados Unidos, ¿verdad? Son el Partido Republicano y el Partido Demócrata, pues uno de una familia republicana y una familia demócrata. Esta familia demócrata se muda de donde vive en Indiana a un pueblo específicamente, a una ciudad específicamente en Texas. Y Texas, en Estados Unidos, es mega contra republicano, excepto la capital, que la capital es demócrata. Y esta familia pues se mudó para ahí, así que ellos están contando su historia. Y lo mismo habla de un grupo de gente de California que es demócrata y que se muda también a Texas, a otro área de Texas que es también pues más republicano. Y utilizan principalmente la vacuna y las máscaras para el grupo demócrata dice, mira, aquí donde vivíamos en Indiana, a nadie le importaba esto. Venían con estos cuentos, tú los escuchabas que hablaban de Ujú. toda la leña que hablaban, y tú pues no podías decir nada porque te caían arriba rápido. Y entonces pues se mudaron para este sitio. Y entonces el contraste del grupo republicano es que dice, nos mudamos para acá y somos libres, nadie se pone una máscara, nadie le importa y todo sigue por ahí. Y eso hace pues que se dividan políticamente lo que es malo al final. Sí, Al final es malo. Es el tipo de segregación. no malo, es malísimo. Porque pues Sí. está prácticamente uno está limitando la cultura, por decirlo así. En cuestión de que tu cultura y la mía no se van a mezclar. Porque tú y yo pensamos distinto. Tú no vas a pensar como yo. Me voy donde están los que piensan como yo. No aprendo nada fuera de ese grupo. No solo se están limitando culturalmente, se limitan el pensamiento y se limita todo a la larga porque pues, te está encerrando en una burbuja, que es lo que está pasando. El problema principal es la radicalización. Cuando te Ujú. metes en un grupo, se empiezan a correr hacia los extremos y a moverse hacia esos bordes donde pues están las ideas más radicales, más extrañas. Yendo a las ultraderechas de muchos partidos, de muchos países. Esas ultraderechas nunca son buenas, nunca, nunca son buenas. Y así que si empiezas a separarlo de esos grupos, esas ideas de ultraderecha, y se ve en Estados Unidos, se ve mucho con el Partido Republicano, que aceptó estas ideas de ultraderecha, estos grupos de ultraderecha, y lo que antes eran cosas que eran de extrema y que todo el mundo decía, eso no, ya se están volviendo parte de una normalidad dentro del grupo republicano. Y no es que no pase en el grupo demócrata, pero el grupo demócrata todavía se mantiene más hacia... Esas ideas de ultra izquierda no pasan, no han pasado hacia el grupo principal de los demócratas. Así que estás viendo esas dos líneas. Y por eso es que no es bueno, porque esas ideas no permiten y no permiten intercambio de ideas, no permiten la misma, eh, como no quiero decir control porque no es control, pero permiten perfeccionar una idea. Es básicamente, si tú tiras una idea, ¿verdad? Y tú te crees que tú la tiraste y tú eres la última chavienda, tú no te podrías dar cuenta de problemas que tendrían esa idea si tú no tienes a alguien con quien compartirla, que te diga, caramba, esa idea suena bien, sin embargo, pensaste aquí y pensaste acá y tú te das cuenta que no lo habías pensado y que son posibles problemas y que ahora hablarlo con alguien se presentan y se empiezan a ajustar para una cosa y la otra. Y eso pasa en ambos grupos. Pero si tú no tienes nadie que te haga ese ajuste, la idea se va al Te piso. pregunto, ¿no? Porque tú tienes un par de añitos más que yo, tú quizás tengas una relación con el tema más amplia que la que yo tengo. ¿Tú lo puedes comparar con algo que se haya dado anteriormente?
Es que fíjate los grupos de ultraderecha y la información falsa sobre vacunas en Estados Unidos ahora mismo. En Estados Unidos ahora mismo. Si tú eres demócrata, tú tienes un 85% de yo decir que tú estás vacunado con ese demócrata. Si tú eres republicano, tú eres un 35% del grupo que está vacunado, dentro del grupo de los republicanos. Y muchas de esas ideas falsas de los antivacunas se han movido a la mente del grupo republicano. De eso vamos a De hablar tal un forma ratito. que esas cosas que eran de allá, de otra esquina, que no son ni ciencia, que es mentira, se ha convertido y aceptado por este grupo. Y no solo eso, fíjate como al no tener el balance y la información correcta, más las asperezas políticas, pero esa gente te mezcla conceptos que ellos tienen políticos de libertades para decir, yo creo en la vacuna, yo me pongo la vacuna, yo quiero, ¿sabes? Yo entiendo el beneficio que tiene. Ah, sin embargo, la libertad dice esto. Y ahí es que viene como este concepto falso se mezcló y al no tener este otro Un grupo que estuviera contraste. ahí diciendo, se lo chuparon completo. ¿Por qué? Simple y sencillamente, en este caso lo político, pero fíjate como al separarte de este grupo que te está diciendo, tipo, esta no es, no es, no es, y mira lo que pasó. Y Ok. terminaron haciendo esto. So, para seguir por la Y, línea de ujú, la segregación y de esta noticia, yo quiero traer algo, un punto que es algo que pues mucha gente quizás no se dé cuenta, pero en cuestión de que esto que estamos viendo, de que la gente moviéndose a un lugar donde sus ideas están representadas, pero no tienen un contraste, se lleva viendo hace años, pero no en la realidad, se está viendo en las redes. En Facebook, en los grupos de Facebook, por ejemplo, y en cómo se ha segregado a la gente de izquierda a derecha en ciertos grupos de Facebook, creando burbujas, que lo habíamos hablado creo en otro podcast anteriormente, ujú. que se crean burbujas en donde la gente solo está envuelta con gente que piensa igual y no están teniendo ese contraste, ese feedback de otras personas que piensan un poco distinto y se tornan hasta agresivos contra las personas que piensan distinto. Que es como que no es algo nuevo, se estaba viendo, pero no se estaba viendo a este extremo en la realidad, se estaba viendo más en las redes. So, estamos diciendo que las redes están, o sea, yo estoy diciendo, no es que de eso, yo estoy especulando, por decirlo así, que esto viene también en parte de las redes, que esta segregación política se estaba creando ya en las redes y ahora está pasando al mundo real. Míralo de la forma en que ocurre. Esta segregación ya existía. Estas creaciones de ideas Sí, pero ha seguido empeorando con el tiempo. que es que mira lo que pasa. No es tan así. Las redes no lo crean. Esto ya existía. Ujú. Y lo único que pasó es que las redes permitieron un teatro mucho más amplio, con un grupo de gente mucho más amplio que vinieran a comerse esa obra que ellos presenten. Y eso es lo que pasó con la red. Una vez que tú presentas una idea que podrías tú, con tus medios limitados, podrías gritarlo la plaza de tu pueblo y te vienen a ver cuatro gatos, en el momento en que esa plaza de pueblo tiene un alcance que va mucho más allá de la plaza de tu pueblo, pues ya esos cuatro gatos se convierten en más grandes y dependiendo de un montón de cosas, tú podrías terminar con un teatro lleno de gente que está pensando en esa línea, que se están creyendo el mismo cuento que tú le estás vendiendo. Y eso es lo que es, ¿sabes? No, la red es solamente un método de amplificación de un problema ya existente. Y la cosa es que sigue empeorando, ¿no? En vez de arreglarse, ¿no? Ujú. Eso Eh, es así. bueno, Nobby, antes de pasar a la próxima noticia, yo quería tocar el tema de las vacunas otra vez y medio mundo. Quería repasar un par de cosas. Gente, este, y sí, podremos decir que esta es mi opinión, porque pues todavía no lo he rebuscado tanto, pero mira,
Las vacunas no te magnetizan. La- las vacunas no tienen dióxido de grafeno. O sea, y las vacunas no tienen nada que cargue HIV. O sea, no te están inyectando HIV. Y lo otro, no son una conspiración para deshacerse de la gente que a la larga son quienes pagan los impuestos. Eso tenía que decirlo. Ahora bien, eso del dióxido de grafeno, cuando yo escuché ese disparate, yo quedé en shock. O sea, literal me reventó el cerebro. Porque estamos hablando de un compuesto de carbono y oxígeno que están echándole la culpa del magnetismo. Y es como que, ok, normalmente cuando hablamos de magnetismo, lo relacionamos un poquito más con los metales, ¿no? Que tiene que ver el carbono y, o sea, lo hay, pero no es la misma relación, ¿me entiendes? Y es como que, o sea, no estamos hablando de hierro magnetizado, estamos hablando de carbono. Es como que, hello. Pues las cosas en una balanza, es como que lo lógico, un poquito, gente, vámonos un poquito por la lógica. Pero bueno, podemos, y lo que quería, no, era que mientras yo decía y hablaba de este disparate, yo creo que es lo que estás haciendo, que es leyendo sobre el tema, Es que te que estoy me buscando, confirmara, porque porque estoy buscando aquí a alguien que es más fácil. los otros días me puse a buscar sobre el dióxido de grafeno y yo sabía lo que es el grafeno, yo me paso viendo videos de ciencia y el grafeno es un compuesto de carbono, un compuesto sintético, de hecho, porque el grafeno sí fue creado por el humano en alrededor del 2006, creo que fue. 2005-2006 fue que descubrieron el grafeno. No, el café no es así, mi recuerdo va mucho más atrás. Estoy Bueno, buscando el... eh, la memoria que tengo del grafeno fue para 2005-2006, ¿no? Que se decía que pues podía tener mucho uso, pero inyectárselo a la gente así porque sí, no es uno, gente. Así que no se creen esos cuentos, por favor. Busquen información, lean antes de creerse esos cuentos. Y no le crean a cualquier zángano que hable por ahí. Y por favor, boicoteen a Joe Rogan si quieren, pero no escuchen ese tipo. Ni los Mira, expertos que trae a su plataforma, porque es que... te voy a poner el video aquí del Dr. Bell, el del grafeno. ¿Quieres que lo pasemos por acá? Es No, que... no, 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 no lo pases, no, que es un poquito más largo. Ah, bueno. Pero al fin y al cabo, ese es el video del Dr. Bell, el grafeno. Ujú. Dr. Bell, este es un doctor de los riñones argentino. Y lo conozco porque mi esposa pues lo ve básicamente. Ok. Y hace un tiempo atrás él saca estos videos informativos en YouTube y ella lo empezó a ver por videos de vacunas. Y ella me pregunta, ¿es esto cierto o no es cierto? Y la primera vez que yo lo Hola vi, a yo como que, todos, soy el doctor. con el título del video, porque utiliza unos títulos que suenan leñoides, pero Ajá. son títulos de aseveraciones que hace otra gente y luego él pasa y te dice, Esto es así. esto es gente que está exagerando, ¿sabes? Estos son aseveraciones locas, Ah, cosas así. Así lo más que seguro, terminó siendo bueno. voy a ver el video y si me gusta lo comparto en Facebook. Ok. Porque es bueno tocar esos temas últimamente. En cuestión de que, mira, no solo vamos a desmentirlos aquí, sino que si podemos llevar las cosas que los desmienten a las personas que se creen estas mentiras, quizás le puedes abrir los ojos un poquito. Quizás te insulten, No, yo pero, lo dudo, mano. pero quizás le puedes abrir los ojos un poco a alguien. No, yo lo dudo, No a yo lo todo el dudo. mundo, pero yo sé que sí. No, yo lo dudo porque simple y sencillamente esto no es cosa de desinformación, esto no es cosa de ignorancia. No, estamos Es- hablando del es- tema, segregación. De gente que se aleja del mundo pensando que sí, están en lo correcto y en realidad la, no. la única forma es que la gente, uno, confíe en lo que confía en ti, en que la información que tú vas a estar buena, entiendan que ellos pueden estar
entienden que ellos podrían estar en error y que estén dispuestos a cambiar su error. Y ahí es que viene el A problema. la Ellos no larga, van a confiar en ti porque ellos tienen información. Y segundo, su visión del mundo no acepta que tú le des algo porque no valida su visión. Y por lo está bien, tanto, lo que hace es que se atrincheran más en su visión. está bien, pero es que, como te digo, aún así, yo estoy haciendo mi parte, yo te estoy llevando la información. Si tú no la quieres aceptar, es tu problema. Para tú llevar la información, tú y la persona tienen que tener una comunicación uno a uno. Y eso es lo que quiero. Tú vas a buscar a la persona y decirle, O sea, tú y yo, no es como dijiste ponerlo en Facebook. Ponerlo en Facebook es gritar al viento. sí. Y es Para esto es gritar al ¿qué viento. pasa? Que yo sí tengo gente que se va mano a mano conmigo. Es porque tengo amistades que, pues, tristemente se creen estos cuentos. Y he tenido esta conversación con ellos, quizás no al extremo que la estoy teniendo aquí, porque pues también se trancan a veces. Pero si yo les puedo llevar la información, mira, estas son mis fuentes, estos son mis medios, esta es la información que yo tengo, y contrasta con la tuya, la que tú me estás dando, ¿qué tú piensas? Se la dejo así. Y pues, si ellos quieren escuchar mi información y ver mi fuente, y quizás contrastarla con la de ellos, quizás no me crean, porque puede pasar. Pero y si logro cambiarle la mente a una persona, hacerle el favor a una persona que quizás iba a morir de COVID y pues recogió la información. Digo yo, o sea, estoy exagerando un poco. Absolutamente nada de eso es lo que yo he visto. Estoy exagerando un poco. Para Pero, que, no, para que la persona quiera hacer un cambio, la persona va a dar un paso. pero tengo que intentarlo, si no, no. La persona va a dar un paso. De nuevo, no estamos, esto no empezó hace 3 semanas. No, Esto yo lo empezó hace sé. 2 años. No, hace La 2 años información no. existe y está ahí. O sea, esta guerra empezó hace quién sabe cuánto. La información existe y está ahí. Esas personas están decidiendo creer y actuar como quieren porque eso es lo que ellos quieren. Sí, Para que cambien, necesitan ellos dar el primer paso. pero mucha de esta gente también está tomando esas decisiones y está siguiendo esa información porque no le está llegando más información. Porque es como el sargento del que te estaba hablando la otra vez. Ese man lo único que ve es unos medios en específico Mm, y no mm. le llega más información. Perdiste la pelea en el momento en que dijiste sargento. En el momento en que tú dijiste sargento, perdiste la pelea. Elsa no es su única fuente de información. El ejército está obligando, no obligando, le está requiriendo a todo soldado que tiene que estar vacunado. La información que esa persona necesita, que ese sargento necesita, no la tiene de terceros, la tiene de buena mano, fidedigna, directa al grano. Y aún Es así que no, decide. no es, Está ahí, la información está directo en la el momento. información está, pero la gente no la está buscando. No tiene que buscarla. Se están dejando por lo que le llega a los oídos. Se están No. dejando llevar por la tipa esta que se pega a los tenedores y se los Mm, engancha del pecho y mm, dice, ah, No, no, esta es la que hay. no. No, no, no. No estamos hablando de Juan de los Palotes metido en el monte. Un sargento en el ejército, Hombre, no vi. donde un requerimiento es ponerse la vacuna. Con la vacuna, si él tiene dudas, pregunta. Si él necesita más información, pregunta. Sin embargo, la tiene directo al frente porque la tiene accesible y decide cerrar los ojos e irse corriendo. Ponerse la vacuna no porque acepte la ciencia detrás de eso. Ponerse la vacuna porque es un requisito de su empleo. Bueno, Más nada. Pero en la medida que pueda, va a buscar disminuir todos los esfuerzos para la buena práctica que es la vacunación. Y ves que lo que te digo, no es por falta de pero es información. que no es él nada más. Yo sé que no es él nada más, pero no es por falta de información, no lo es. ¿Qué va a pasar? Tú podrías decirlo y mencionarlo aquí y algún día alguien venga donde ti y te diga, caramba, esto. Y ahí significa que esa persona, si no lo está haciendo por cogerte la máquina, ahí es que tú dices, wow, espérate, esta persona ya está dudando. Y entonces ahí tú lo llevas poco a poco.
Y toma, y eso es exactamente lo que me ha pasado a mí. Con gente que yo mencionaba algo al principio y yo sabía que no tenían nada de esto por la forma en cómo contestaban, pero se quedó ahí. Y un día me dijeron, hey, ¿y esto? Sí, Y, si, pero y ya tú ves el cambio. mi- Pero yo no le volví a hablar más nada. yo sí. Es que yo soy metido. No, porque, de nuevo, tú, quizás porque no has tenido la misma experiencia que yo bregando con gente Es que dudan posible. de la ciencia y que se meten en ideas de No, extremos. es que lo he visto, pero a mí me gusta irme mano a mano con ellos, aunque no me hagan caso. Porque si ellos no aprenden, aprendo yo. No, tú tampoco aprendes. ¿Qué tú vas a aprender? El embuste que te están contando. Todos los embustes ya tú los conoces y si no te los buscas aparecen más. No es, y Pero tú no ese es el estás detalle. aprendiendo. Tú lo único que es que tú no estás aprendiendo, compadre. Estás confundiendo el morbo de la curiosidad de por qué esta persona piensa así versus aprender No. algo real. Ellos no tienen nada que enseñarte, excepto que esta persona falló en su cabeza algo que le está diciendo el concepto de ciencia que tiene esa persona, la aceptación de una fuente confiable no la tiene bien puesta. Y la realidad es que para tú entender eso más allá, tú no lo vas a aprender con esas personas, tú lo vas a aprender de quién, de estudios que hablan de todo esto que te estoy diciendo, De pero no buscar de la esa persona. información. Pero no de esa persona. Pero por ejemplo, si vamos a hablar de lo del dióxido de grafeno, si ellos no lo mencionan, este, yo no lo voy a buscar, ¿me entiendes? Es como que ¿Por qué lo vas a buscar? lo mencionaron y yo como que, pues, espérate, esto no es así, esto es otra cosa. Déjame buscar De qué es. nuevo, es que te estás equivocando en tratar de buscar algo para... Esta es la estrategia de este grupo. Vamos a decir esto, resulta que no es cierto. Ah, pues vamos a decir esto, resulta que no es cierto. Ah, ¿cuál es la Y estrategia? la mayoría de las Vamos a veces es meter un falsa. embuste. Y que se lo crea el que, que lo coja. Y ahí es que viene. Entonces tú dices, ah, pero espérate, ¿tienen esto o tienen lo otro? No, tú no tienes que, o sea, primero tú no tienes por qué buscarlo porque ya tú sabes que automáticamente es una estrategia para proveer la información falsa y dar una excusa a alguien que se impresione con estas cosas que ellos mencionan, que todas son falsas. El ¿Ves? punto es que yo no estoy buscando impresionarme con la información que ellos me dan. Yo estoy buscando cuál es la información correcta. Tú tienes la información correcta, ellos no te la van a dar. Exacto, y por eso es que tengo que buscarla. No, volvimos de nuevo. Tú estás dándole un valor a información que es falsa. No, Estás pensando que es información falsa, te está dando un valor. Y ahí es que es el problema. El problema, la información es falsa. La única información que tú puedes obtener de ese intercambio, la persona está creando una nueva excusa. No, uy, espérate, grafeno. Ah, pues mira, esto sí, esto podría estar en la vacuna y ahora hay que irnos corriendo todo el mundo. Hay que averiguar si esto es así, porque entonces hay que quitarle la vacuna a todo el mundo. ¿Ves? Y eso es lo que pasa. Tú no estás obteniendo una información buena de ellos, para decirlo. O sea, tú no estás de momento sabiendo de que si el guineo tiene esta vitamina o tiene este complejo que se encontró, que se mezcla con esto otro, y la absorción de eso es mejor, y por eso es que es mejor comerse un guineo que tomarse una pastilla de potasio. ¿Ok? ¿Qué pasa? Eso es información que tú puedes obtener de unas cuantas formas, pero eso no es lo que tú estás obteniendo de ellos. Ellos no te están diciendo que el guineo tiene estas formas de las vitaminas y que en estas formas en que se amarran y se absorben, cuando haces esto te da esto. No, ellos te están diciendo, ah, el guineo ahora tiene chiquitolina. Y tú, oh, espérate, de verdad, el guineo tiene chiquitolina, déjame chequear a ver si el guineo tiene chiquitolina. No, guineo tiene chiquitolina, no deja yo sacarte de eso. Chiquitolina ni existe. ni modo. Y eso, ahí es que viene, ¿ves? Tú no estás aprendiendo porque ellos te están dando buena información. Tú estás pensando que ellos te van a dar algo que podría cambiar tu opinión porque ellos van a tener información fidedigna. No. Tú estás pensando que la información que te están dando es información. No. De nuevo, lo del grafeno. Yo lo que quiero es, como te digo, intentar parar eso, ese spread.
ese reguero de que se siga regando. Y le dices, eso que tú estás diciendo es falso. Exacto. Y ya. Pero no tienes que debatir la validez de su argumento, porque su argumento es falso desde la primera. La respuesta a eso, ¿cómo tú sabes si es falso si no lo estás Ok, buscando? ¿cuál es el Porque es problema? el mismo Que concepto. esta Ellos ya persona, llevan un patrón. tú le dices, ah, eso que tú estás diciendo es falso. Y esa persona lo que ve es esto. Eso es lo que yo creo. Cuando tú le dices que lo que están diciendo es una mentira. Y es cierto. Y de nuevo, tú no vas a cambiar, tú no le vas a quitar los oídos de los ojos. Porque los dedos de los oídos, porque la persona no está dispuesta ni a quitárselos libremente y no va a permitir que tú se los Lo que quites. pasa es que, pues, mi manera de verlo es que yo no quiero decirte, lo que tú me estás diciendo es falso. Yo quiero decirte lo que tú me estás diciendo es falso por esto y esto. Y como tú me dices, quizás no le puedo abrir los ojos. Pero bueno, quizás sí. Lo puedes gritar al viento. Y así piensas que todo el mundo que le llegue ese viento va a escucharlo. Y ya lo escucharon. Es que eso es lo que es. Si tú supieras cuáles son los remedios para tratar de bregar con las diferencias de estos grupos, para evitar que cuando vienen las temporadas de donde todo el mundo se reúne, Ujú. si tú supieras cuáles son los remedios para evitar las peleas que se forman, tú te reirías. Porque ninguno de ellos tiene que ver con enseñarle a la otra persona el error. Ninguno de ellos. Ninguno. Ah, bueno. Todos tienen que ver con la empatía y la otra cosa de que vamos a tratar de ser un grupito feliz y bla, 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 porque tú no vas a poder cambiar la visión a ellos y bla, 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 bla. Ninguno de ellos tiene que ver. El problema de desinformación y demás, como yo te digo, la desinformación se quita, la ignorancia se cura con conocimiento. Conocimiento tienen y no se curan. Tienen que tomar un paso al frente para decir, caramba, aquí hay un problema no solamente en mi información, en mi aceptación de la información y demás. Y eso es lo que no pasa. Hasta que eso no pase. Y por ahí es que te dicen entonces que tratar de la empatía y de traerlos y que sé yo qué más podría. Pero el problema es que tú sabes qué. Eso no se soluciona en 2 visitas ni en 3. No, ni modo. El que ha ido a un Vas a psicólogo estar toda la sabe, vida pidiendo a sí, otra persona, pero pues, es parte de. el que ha ido a un psicólogo sabe que se necesitan muchas visitas para poder tratar de entender qué es lo que hay. Y esto es exactamente lo mismo. Y la cosa es que puede que nunca lo remedie. Y cada vez que salga un debate cargado sobre el tema, todo el mundo se va para su esquina. Bueno, Y eso es el problema, ¿sabes? De nuevo, esa gente que tú quieres tratar de llevarle la información, la tienen. Y tú los detienes en el momento y les dices, compadre, eso que tú estás diciendo es falso, la información existe, tú estás utilizando unas fuentes equivocadas. Y se acabó. No tienes que decirle más nada. No tienes que debatirle sobre nada más. Compay, volvemos al mismo sitio, la información que tú estás diciendo es falsa. Tú simplemente, si tú quieres, yo te puedo decir dónde conseguirla, pero tú no le debates más el punto. Le cambias y lo mueves para el frente. Porque ellos piensan que te van a convencer a ti de información falsa. Y eso es lo que está pasando, ¿ves? ¿Tú te vas a dejar ese- convencer de información falsa? difícil porque es falso. Es como que, ¿qué voy a hacer ahí metido? Ujú. ¿Sabes que hay un dicho que dice, diste un embuste Pero pues, muchas veces y te lo empiezas a creer? sí, y eso es lo que pasa. Le han metido el embuste tantas veces que lo creyeron. Mm, mm, mm. Tú sabes cuál es lo correcto, ¿ok? Y si te Ujú. dicen el embuste muchas veces, va a llegar un momento en que tú empiezas a dudar, Sí. ¿ok? Y esto se ve en los grupos de moderadores que Facebook contrata. Gente que cuando le hacen su evaluación al principio están en un punto y luego de ser expuestos a las mismas ideas llegan a un momento en que empiezan a dudar o aceptan la idea extraña, aún sabiendo lo que hay. Y eso fue una de las quejas que se le hizo a Facebook acerca de cómo ellos proveían protecciones para sus moderadores. Y es exactamente lo mismo, ¿ves? Tú piensas que no, pero ellos van a venir con el embuste todo el tiempo y con el embuste todo el tiempo y el embuste todo el tiempo y en algún momento tú podrías
quebrar ese, la certeza que tú tienes en tu información y cuando vienes a ver, estás del otro lado. Esa gente, de nuevo, su problema es mucho más allá de no aceptar esa información. Por lo tanto, el que tú lees la información no va a cuadrar, ¿sabes? Gente mejor cualificada que nosotros lo ha hecho. Viene de una confianza para que tú puedas llevar la información de una manera efectiva. Tiene que haber una confianza, una empatía entre estas dos personas para que la otra persona entienda que esté algo mal. No, y aquí no estamos hablando de que si el verde es más bonito que el amarillo. Ujú. Eso no es eso. Estamos hablando de información objetiva. Y eso es lo que esta gente no tiene. Y que nunca te van a aceptar. Eso es lo que pasa, nunca te van a aceptar. Así que por eso es que la solución, cada vez que yo leo de las soluciones, la solución es, vamos a irnos por esta esquina, y esa esquina no es la que a mí me interesa, ¿sabes por qué? Porque con quien yo tengo que tenerla es con la gente que me interesa. Y lo demás es tratar de salvarlos más allá. Y como te digo, si yo consigo a alguien que me dice, yo le digo, no, esa información es falsa, la información correcta está aquí Es como, y se acabó. como te digo, yo por lo que pienso de esta manera es que, pues, como todo el mundo sabe, yo soy ateo. So, yo lo comparo mucho con la discusión que yo tengo siempre con todo el mundo que trata de convencerme de su religión. Y es como que, mira, yo no voy a pensar como tú, jamás en la vida. Porque pues yo tengo mis convicciones, que yo sé que tú tienes las tuyas, y tampoco quiero cambiarlas. Pero te puedo explicar por qué yo pienso de esta manera. Lo que tú creas sigue siendo tu creencia, la mía sigue siendo la mía. Pero podemos discutir el tema. Y esa es mi manera de pensarlo. Por eso quizá tú lo ves de una forma, yo lo veo de otra en ese aspecto. Pero bueno. Estoy buscando porque hace un tiempo atrás había no sé si fuera un video o algo que leí, decía como desinformación, era algo de desinformación. No lo encuentro, anyway, no me acuerdo. Pero lo otro es Seguimos, porque no que... hay más nada. Lo otro es tampoco puedo vivir encerrado en una burbuja. Tampoco puedo hacer eso de mudarme a un área donde todo el mundo piensa igual que yo. Ujú. Y a eso es a lo que quiero llegar. Aunque tú pienses diferente que yo, no, por eso no te voy a aceptar. ¿Me entiendes? Es como que si tú piensas de tu manera, no necesariamente te voy a convencer de la manera que yo pienso. Pero sí te comparto mi manera de pensar y tú comparte la tuya si quieres. Y de ahí vemos qué es lo correcto y lo que no. O sea, esa es mi visión aquí. Claro, no me voy a meter a decir que me están inyectando dióxido de grafeno o que me están inyectando HIV porque, o sea, a mí eso no me hace sentido ni me va a hacer sentido. Mira, esto, voy a ponértelo aquí. Esto es de la Liga Antidifamación, que es un grupo de anti-odio, básicamente. Ujú. Y esto que está aquí es específicamente hablar, ellos dicen los peligros de la desinformación, pero es específicamente sobre la desinformación y falsa información que venía por las elecciones, por la insurrección que hubo en Estados Unidos. Ujú. Y hay una parte en que dice, ¿cómo vamos a hablar de estos temas? ¿Verdad? Porque ahora mismo en Estados Unidos hay un grupo de republicanos en muchos niveles que te dicen que en enero 6 lo que hubo fue una protesta, pero no fue una Pacífica. insurrección, fue una protesta pacífica donde la gente fue a hablar y a expresar su descontento con el Cuando gobierno. murió gente se rompieron cristales y fue todo. Y entonces pues lo están viendo de una forma en que no es, Ujú. porque no, eso no fue lo que pasó ahí. Lo que pasó ahí fue otra cosa. Y ellos te están diciendo eso. ¿Cómo tú le entras a esta gente? Y así que esto te dice
habla, te hace unas preguntas para que empiecen y te habla ¡Griten, desde una guerreros! perspectiva, ¡Más básicamente. Me fuerte! asustó. Gracias por el follow, GMO BTS. Ay, mira, BTS, ¿viste? Este es famoso. Me asusté contra Eh, allá. Pero sí, me estabas diciendo entonces. pues entonces te da una serie de preguntas que puedes cambiar el tópico. Llevas el principio de la pregunta y lo cambias por el tópico y te lleva a generar. Si tú quieres hablar con alguien, eso es una forma en la cual tú puedes preguntarle sobre información falsa, bla, bla. Este, y en este caso, pues aquí te dice, ¿verdad? Mira, la primera pregunta, ¿cuáles son tus pensamientos, tus sentimientos acerca Ujú. de la vacunación? Y ahí te dicen algo. Después, ¿acaso sabes que las vacunas salvan vidas? O acaso tú sabes ¿acaso tú crees que la gente que pone esta información sobre las vacunas piensan que las vacunas son inseguras? ¿Y por qué ellos piensan eso? Ujú. ¿Verdad? Y en ese caso, esa gente, esa misma persona lo va a hacer. ¿Tú sabes lo que son noticias falsas? ¿Ok? ¿Alguna vez has escuchado sobre las noticias falsas? Y Y te va a decir todo lo que nosotros pensamos de noticias falsas, tristemente. no, no, Pero sí. no. Yo estoy seguro que lo que te van a decir que sí, las noticias que da CNN, las noticias que da este, las noticias que da el otro. Ajá. Eso es lo que te van a decir. Eso son las noticias falsas. Este, Ay, y de cómo la nuevo. desinformación se relaciona a la vacunación. Y ellos pues te van a estar diciendo. Y entonces, por ahí siguen ese tipo de preguntas. Sin embargo, lo que yo quería no era eso. Yo creo que era en Science. Si lo encuentro, lo pongo. No te preocupes. Si lo encuentro, te lo mando para que veas lo que es. Así que vamos a dejarlo ahí, porque si no estamos aquí toda la noche. Sí, no, eso, Sacho. Vamos a estar toda la vida hablando del tema. Sí. Y en términos de desinformación y ese tipo de líneas, déjame brincarte para otro de las cosas que te mandé. Y lo otro que te mandé fue una noticia de Reuters, como dirían alguna Sí, me gente. enviaste dos más. Sí, pero vamos a empezar por la de Reuters. Y la de Reuters es una mujer saudí Ok. que le hackearon su iPhone y ella descubrió que le hackearon su iPhone en un ataque que los iPhones no habían tenido hasta ese momento y que básicamente era invisible para todo el mundo. Esta mujer es una activista en su país. Ella es, ¿qué es lo que ella? Saudí. Ella es ahora una mujer saudí que lo que buscaba es que las mujeres pudieran guiar. Esa es su protesta. Ella es activismo donde la mujer tenga la capacidad de poder guiar por sí misma. Porque allá tú no puedes guiar, no puedes guiar y si vas en un carro, pues tiene que ser con alguien de tu familia. Y el macho, pues, o un macho guiando por ti. Así que ella quiere guiar y hace un tiempo atrás las mujeres pudieron guiar y hubo un cambio. Yo creo que en los 70 las mujeres tenían cosas que eran bastante parecidas a lo que todos conocemos y luego cuando se metieron pues, el gobierno corriente hoy día, las mujeres perdieron un montón de sus libertades y están así hoy día. Y esta mujer pues, quiere volver a tener esa propia libertad. El gobierno no le gusta eso, así que la metió presa por una leñería en algún momento. Y cuando ella sale, ella descubre que Google le envió un mensaje que un grupo hacker gubernamental Ujú. le había tratado de hackear su Gmail. Y ella dijo, wow, espérate, si Google me está diciendo que el gobierno aquí, o sea, que un grupo de hacker gubernamental está tratando de hacer esto, pues quizás mi gobierno está interceptado. Y le envió su teléfono a una organización sin fines de lucro de Canadá para que le revisaran su teléfono. Y ese grupo descubre un ataque en su teléfono. No un Sí. ataque, descubre el rastro de un ataque en su teléfono que la gente sabía que ocurría, pero no habían tenido medio de detectarlo. Y aquí encontraron algo que era básicamente el plano que le daba toda la información de cómo el ataque había ocurrido.
Y esa organización se lo terminó pasando a Apple. Apple termina informándole a varios miles de personas alrededor del mundo que sus teléfonos habían sido comprometidos con ese ataque y que los diferentes gobiernos habían estado espiándolos, escuchando sus conversaciones, básicamente eran sus mensajes, para saber qué es lo que estaba pasando. Y pues casi todo esto pues, tiene que ver con gobiernos de... eh, No hace eh, mucho, sí. disculpa, estaba viendo algo porque es esta agencia que sale en esta noticia, pues, se me olvidó el nombre ya. No estoy leyendo la Reuters, noticia ahora mismo. No, no, la compañía que se encarga a crear estos spywares. es que no he llegado a decirlo, es que no he llegado a NSO, decirlo. NSO Group. NSO, ajá. Si es un grupo, si no me equivoco, árabe, Israelí, es una compañía esta, israelí. esa compañía, este, estaba teniendo muchas noticias últimamente, porque no solo lo estaban creando para su país, lo estaban creando para varios países. Porque es Y una mayor... compañía privada, es lo que pasa. Ellos no son Ujú. un hacker gubernamental. Ellos Crean crean el este software y software lo venden. y se lo venden a los gobiernos, entonces los ¿Qué gobiernos pasó? utilizan sus equipos para hacer hacking. Que últimamente esta compañía en específico estaba saliendo en las noticias, no hace como una semana más o menos, vi algo parecido que Rusia estaba usando esta tecnología y creo que China también. Estos gobiernos así, un poquito, tú sabes, Sí, no tengo las palabras exactas, pero tú me entiendes. Estos gobiernos así un poquito estrictos, si lo quieres casi llamar así. dictadores. Sí, pues están usando mucho esta tecnología para, pues, espiar a los ciudadanos. Supuestamente dijeron algo de Estados Unidos, no sé qué ha pasado ahí, pero bueno. Aquí en esta noticia, dentro de la gente que estuvo afectada por este hack, fueron varios diplomáticos estadounidenses. Así que ahora, pues, el Senado estadounidense ¿Qué está pasa? metiéndole caña. Puso a la compañía, que es NSO, que es la compañía israelí, la puso en una lista negra donde no se le puede Esa ofrecer. era, que si la habían puesto en la lista negra Sí, lo hace puso en lista poco negra porque y no se le puede vender a esa compañía nada de nada, Estados Estados Unidos. O sea, Unidos. no se puede vender ningún tipo de cosa. Pero sí, la noticia tenía que ver mucho con eso, en que no solo estaban usándola para investigar gente en sus propios países, Ujú. sino para entrar en los teléfonos de gente de otros países. Sí, pues, tú solo vendes, como dice la compañía, nosotros creamos una herramienta y cada país decide cómo utilizarla. Nosotros no hablamos nada No, más, no no se te hacen defendemos. responsables. Ellos ponen ese Sí, disclaimer. Es eso es así. como el disclaimer que voy a tener que poner yo de ahora para abajo en el podcast. De no me hago responsable de lo que piensen Eso es de así. Sí. Pero Estados Unidos, los ¿sabes? Dice presidentes esto. ahora. Hace poco también hubo una noticia donde la CIA estaba espiando de nuevo a la gente. Y esto no es la primera vez. Estuvo con Carnivore al principio de los 2000. Después hubo otra cosa más que salió donde la CIA estaba utilizando, se estaba extralimitando en los poderes que tenía para espiarle a la gente, básicamente en las conversaciones regulares, comunes y corrientes. Tengo una amiga que de relajo decía, cuando hablaba por teléfono, hola CIA, ¿cómo estás? No estamos haciendo nada malo, así que, Sí, nada, este, eso sí, sí lo llegué a escuchar y es como que um, siempre ha habido esta conversación de hasta dónde llega el gobierno para meterse en la para vida de prever. de los ciudadanos, por decirlo así. Sí. Para Es- proveer, el gobierno dice, digo, la pregunta es más, yo creo que para decirlo un poco más neutro, ¿qué tipo de intervención toma un gobierno para prever ataques extranjeros o internos que puedan, pues, por elementos terroristas? Eso es lo que Ujú. es, básicamente. Sí, no, Y de crimen, elementos terroristas y de crimen, o sea, elementos de criminales, pero básicamente. aún así, tiene que haber cierto límite, ¿no? Ahí, ¿sabes? Esa es la cosa. O sea, te estoy diciendo la pregunta, para decirte la neutra es así. La respuesta corre en muchos espacios. Sí, Gente va a decirle coge que todo el no y espectro, digámoslo así, todos los eso es colores. así. Vamos, Así porque que pues, eso ¿sabes? Hay debate sobre eso. Y en Estados Unidos, pues hay unos ciertos límites y otras cosas más que todavía hay una pelea. El problema es que algunas de estas veces la única forma de saber que algo ocurre es cuando sale a la luz pública.
Eh, en Carnivore salió. El gobierno tiene algo que se llama la ley, para decirlo un poco burdo, la ley del chota, Ujú. donde si hay algo ocurriendo, el empleado gubernamental tiene la oportunidad de informarlo a través de unas cadenas y tiene una protección que le provee esta ley. Lo que pasó hace poco con Facebook es una similaridad a lo que Ujú. ocurre. Esta muchacha recogió El información de whistleblower. Facebook. ¿Cómo es? Whistleblowers, por decirlo así. Sí. Ese es el nombre que tiene en inglés, whistleblowers. Así En que, y español esa luego, palabra no se usa, por favor. No usen esa palabra en español. este, pues entonces, ella Ok. informó al Congreso acerca de lo que había tenido, pero también una vez que hice esa información, salió a la prensa y lo dio. Y una de las preguntas era, ¿sabe? Ella no puede decir que está cubierta, protegida, porque en el momento en que ella salió a la prensa, pues se salió de esos límites. Y eso es lo que pasa. O sea, si tú no tienes nadie que lo diga, Snowden, que fue uno de esos, ¿verdad?, que choteó sobre estos Uf. programas, y hubo una muchacha también que me acuerdo que la cogieron porque compararon. Lo que explicaron fue, ellos vieron unas marcas de las impresoras que ella utilizó para hacer unas copias y confirmaron con las copias, con la impresora, de que la impresora dejaba una marca en cierto sitio y lo vieron. Una marca como un sucio, básicamente. Hay un nivel más abajo de eso, las impresoras tienen unos eh, instrucciones donde las impresoras sueltan unos patrones de tinta para identificar cada impresora de manera única. Así que el que sabe dónde buscar, reconoce esas impresiones de tinta. Y a la misma vez, pues también tienen unas instrucciones que van un poco más allá para que no se utilicen las impresoras de cierta forma. O sea, si tú quieres sacarle copia a un billete, la impresora no te deja porque tiene un pedazo de software dentro de su firmware que no te permite sacar esa copia. Hablando de cositas así, y ya que estamos hablando de documentos importantes, estaba ahí en Alsites ahorita y dice que Trump sacó documentos clasificados de la Casa Blanca. Sí. Que El, le cogieron algo ahí. la forma en que funcionan, o se llaman los récords del gobierno. Ujú. Cuando tú trabajas para el gobierno, tú, persona, no eres dueño de ningún papel, de ningún récord, ni de tus Exactamente. emails tú eres dueño, básicamente. Esos son, tú no eres dueño de nada. Cualquier información que se le va a hacer a un empleado para que actúe en su función de empleado es un récord del gobierno. Así que eso de decir de que estas cosas son privadas en la manera en que atienden en los niveles de clasificación de seguridad de la empleabilidad, como los secrets, los top Ujú. secrets, los classified, este tipo de cosas. Eso es lo que es, más allá de eso no es. ¿Qué quiere decir? Que ninguna persona, incluyendo el presidente, tiene récords únicos de ellos, que solamente ellos pueden ver. Es Eso no información que existe. no puedes sacar de ahí. Sí. Es información que le Cuando pertenece al gobierno. sales de tu función, tú no puedes llevarte esos récords y decir que eso es mío y que no se lo vas a dar al gobierno, porque nunca fueron tuyos. Y eso es lo que pasó. Una vez que él saliera, eso se recoge y se manda a los archivos nacionales que es la agencia encargada de mantener todos los récords de todas las agencias a perpetuidad si es necesario o en menos tiempo, porque los récords del gobierno no son permanentes, son los No. menos los que son permanentes. Todos los récords tienen una vida, se utilizan por un tiempo y después de Exacto. ese tiempo se destruyen y se mueven. Exacto. No, pero que eso es un delito fuerte. Sacar información del gobierno, Sí, eso se entonces pues paga fuerte. imagínate, Um, imagínate. antes Así de, que anyway, antes de pasarnos a la última noticia, quería tocar otro temita ahí por encimita. Y aquí estoy en Alsites ahora mismo, estoy en la página de mm, Alsites. Y es lo que está pasando en California. De las leyes ahora. Y el modelo que creó Texas. acho, Que Texas creó un modelo de ley un poquito extraño con esto de la aborción. Del aborto. Y eh,
California cogió el mismo modelo y le hizo una ley antiarmas. ¿Verdad que yo te dije a ti que de la misma forma que lo tiraron de un lado, lo iban a Lo tirar del iban a otro? usar del otro. So, entonces ahora, Que exactamente eso fue la discusión que hubo en la Corte Suprema. La discusión preliminar fue, no podemos permitir esto porque esto no ocurre y si sale de un lado va a pasar por el otro y efectivamente eso fue. Eso es lo que va a pasar. Florida tiró algo similar contra el aborto y entonces pues ahora California dijo, ah, sí, pues vamos pues entonces para ir para el vamos frente. a usar lo mismo al otro lado. Hey. Y entonces pues, Este, anyway, eh, por supuesto que iba a pasar. sí, Por no, pero supuesto. me pareció bien interesante que pasó. O sea, en cuestión de que. Y tan rápido para chaval, porque fue en cuestión de par de meses. Es como que, pues. Ah, no, pues vamos nosotros también a meter mano. Pero qué bueno que, a pesar de que sea de esta manera, se esté haciendo algo contra las armas de asalto. Que Fíjate. ganó el de Connecticut. Hubo una ley dentro de Connecticut que permitió que a uno de los padres de Sandy Hill demandar a la compañía, no me acuerdo, a una de las compañías de armas y ganarle. Digo, no ganarle. La compañía de armas y ellos, pues, llegaron a un Sí, acuerdo. tuvieron que No, llegar al acuerdo. no se fueron a un de corte, pero fue la única Pero forma porque a nivel federal las compañías de armas están protegidas. Pero entonces, a través de esta ley local, que esto, ¿verdad? Esto fue una cosa única, esto no podía pasar. Fue la suerte que el problema ocurrió entre Connecticut tiene esta ley, y entonces, pues, hace unos años atrás, estos padres demandaron a Remington, creo que, demandaron a Remington por, por el evento y terminaron básicamente donde Remington sabía que esto eran armas de asalto militares y que ellos están diciendo que no, que no, que no, pero resulta que sí, que sí, que sí. yo Y entonces pues llegaron a un entiendo, acuerdo. mira, mi hecho más grande con esto de las armas es que, sí, yo entiendo que, pues, está bien, está el derecho a la aportación y todo esto, pero la poca regulación es uno de los problemas más grandes que hay. So, esa es mi manera de pensar. No es que las quiten, es que las regulen un poco mejor, aunque sea, porque eso está hecho un desastre, pero bueno, claro, hay que vender, según ellos. Hay que vender. Pero vamos a salir en algo más bonito, Sí, en algo vamos a más las mejor. buenas noticias. De hecho, antes de pasar a estas buenas noticias, no hace mucho que de aquí es de donde está saliendo esto de que la vacuna del COVID tiene VIH incluido. Moderna ha estado anunciando que están experimentando con la tecnología mRNA para crear vacunas contra el VIH, contra ciertos tipos de cáncer y no recuerdo cuál es la otra, pero se están haciendo experimentos ya para estos tipos de vacunas. So, eso es lo bonito que ha traído esta tecnología mRNA de la que tanta gente está diciendo tantas mentiras. No, al contrario. Estamos a punto de llegar a un momento en la historia en la que van a haber vacunas para el cáncer, para ciertos tipos de cáncer y el VIH, que son enfermedades que llevamos arrastrando desde quién sabe cuándo, con tantos problemas y sin cura. Y van a haber vacunas. So, miren, ese el lado bonito de estas tecnologías que tanta especulación han creado. So, ahora sí, vamos a Fácil. pasar a la noticia bonita, Nobby. Déjame poner el link a la noticia bonita. Y la noticia bonita es que unos investigadores en- quieren crear lo que ellos están llamando pulmones, ¿cómo se llama? Pulmones universales, Ujú. básicamente. Que tú puedas donar un pulmón y que ese pulmón se pueda utilizar por cualquier persona sin problema. Así que en general, déjame darle un toquecito de cómo es que funcionan. Todos nosotros tenemos un tipo de sangre y cuando recibimos una transfusión de sangre o un órgano, esos órganos están marcados por uno de esos tipos de sangre. Nuestro cuerpo, al recibir sangre extraña o un órgano extraño, va a decir, esto no es mío y bótalo, Ujú. Lo especialmente rechazan. para los órganos.
¿verdad? Porque la sangre, tú cuando recibes donación de sangre, tú buscas sangre que sea el mismo tipo de sangre para que no haya una reacción negativa. Una notita curiosa, las Ujú, primeras donaciones de sangre se hacían con animales, mm, precisamente con ovejas, se transferían sangre de ovejas oveja a y gente cerdo. para de curarlo. Creo que era Y esto oveja. fue hace muchísimos, o sea, cientos, 200 años atrás, no fue hace poquito, Ah, hace pero mucho por esos tiempo. tiempos todavía existía la lobotomía, así que pues. Así que, pero esas, ¿verdad? Transfusiones, mira dónde estamos, de que se la sacaban directo a un animal por eso una No, persona. pero mira lo rápido que ha avanzado la cosa en los últimos 100, 200 años. Esto ha sido fuego a la lata, papá. La ¿Cómo va a ser? tecnología ¿La ciencia va. funciona entonces? La ciencia provee, Pero no. Y dale, entonces, vamos allá. volvamos para el frente. ¿Qué pasa? Los pulmones, usualmente pues, tú tienes que morirte para que alguien pueda donar tus pulmones, Ujú, ¿verdad? Tú no puedes donar un pulmón, como pasa con un riñón, que puedes donar sí. con un riñón. Pero para que alguien reciba un pulmón, tiene que morirse. Y el problema es que cuando tú recibes un riñón, esa persona podría haber estado enferma, así que la calidad del riñón no es la mejor, podrían estar en ventiladores, pudo haberle Un causado daño a los pulmón. riñones, ¿ves? Mala mía, a los pulmones. Así que eso podría causarle un daño, así que pues no es lo mejor. Segundo, a veces la distancia para tener un pulmón pues no es lo suficiente. Y tercero, tipo de sangre. Ujú, Así que los pulmones, la forma en que se evaluaban para un donativo de pulmón, es que te los clasificaban por tipo de sangre. Para tú poder aceptar un órgano extraño a tu cuerpo, usualmente te colocan a ti en una, eh, las listas de espera, tú. no, medicina, Ok, sí, sí. terapia, en una terapia de inmunosupresores. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa? Cuando tú recibes un órgano, tu sistema inmune Lo dice, esto rechazará de no es primera. mío y hay que atacarlo. Y lo atacan y entonces tú estás todo el tiempo con el efecto de una infección y terminas fastidiado, hay que sacarte el órgano, te mueres, eso es lo que va a pasar. Así que te dan inmunosupresores para evitarlo, pero ¿qué pasa? Una persona que necesitaba una transfusión de esto, pues solamente tiene unos problemas de salud y tú decirle, te voy a bajar más las defensas para evitar que coge este órgano, pues esa persona pues está más fastidiado, así que tiene que cuidarse más, las cosas no son tan bonitas. Hay unos efectos negativos con eso. ¿Qué es lo que hicieron estos investigadores? Ellos recibieron un pulmón y lo que estaban buscando era cambiarle. La sangre tiene un marcador, vamos a decir, tiene un marcador, ¿verdad? Tiene una banderita. Y esa banderita pequeñita lleva el nombre del tipo de sangre que es. Tiene el marcador para la A, tiene el marcador para la B. Si tienes ambos marcadores, tienes el marcador A y B. Y si no tienes ninguno de esos Ujú, marcadores, tienes un marcador cero, básicamente, que es el otro tipo de sangre. A, AB, cero. Y también cero. tienen uno un poquito más allá de eso, pero en general eso es lo que pasa. Lo que buscaron esta gente es decir, pues vamos a hacer algo para quitarle esos marcadores, todo el mundo es cero, porque el marcador, al no tener el marcador, todo el mundo te acepta. Si tienes el marcador, solamente los que tienen ese marcador te aceptan. Así que, pues básicamente, si ellos le quitan ese marcador, pues todo el mundo Puedes recibir esa se donación. beneficia de ese cambio. Y la verdad es que lo lograron cambiarle. En menos de una hora, yo creo que decían, de Ujú. que hicieron el cambio y pasaron el proceso, le lograron cambiar el marcador y demás. Todo esto es de laboratorio, todo esto todavía es en Experimentación, por decirlo así. experimentación. Todavía ni siquiera han llegado a intentarlo en animales, en otras cosas más, pero lo importante es que pudieron lograr hacer ese Que mercado. se está empezando a hacer y se está logrando. O sea, son experimentos que prometen. Justo como lo de la Sí. vacuna que acabo de decir Ujú, del mRNA que se está usando se está viendo para el HIV, entre otras cosas. ujú. Pues son experimentos que prometen a largo plazo que podrían tener buenos efectos para la humanidad entera. Eso Y es para así. alargarnos la vida a todos, que a la larga es lo que queremos, que todo el mundo pueda vivir una vida larga y plena. Ujú. Así que quizás 10 20 30 años en el futuro tengamos eso pues ya integrado en los sistemas de trasplante. Existirán otros problemas, pero por lo menos entonces el otro beneficio que tienen al poder cambiar ese marcador es que ya el cuerpo no va a entenderlo como un agente Ujú, extraño, ujú. disminuyendo la necesidad para inmunosupresores.
Y también se había visto, ¿verdad? El artículo menciona que se había visto que esto también, algunos órganos habían logrado hacer unos cambios ya de otra forma. Así que van en buena dirección para evitar el uso de inmunosupresores por larguísimo tiempo, que es lo que ellos están tratando de evitar con esto, haciendo que haya mejor disponibilidad para órganos y que A largo plazo, yo digo que el único órgano que nos va a dar problema va a ser el cerebro. Y es porque eso no lo puedes cambiar. Pero, sin cambiar la persona exactamente. exacto, es como que pues ese va a Si ser el el cerebro problema te hace actual. tú, no podrías cambiarlo sin ser tú. Pero ya veremos qué hace la humanidad que se inventan. Bueno, la ciencia va Pero avanzando y de buena forma, así que eso es así. Así que veremos. esa fue la buena noticia del día. Para Sí, acabar con buena noticia. sí, Debemos hacerlo, porque debemos hacer eso eso. es lo que Debemos debemos iniciar hacer. por una buena noticia y acabar en una buena noticia. So, vamos por buen camino y después de 6 meses estamos cogiendo una estructura, ¿no? Vi? ¿Viste? ¿Ves? Es Poquito a cuestión poco, de a fuerza de tiempo palo. y prueba y error. Prueba y error, para que tú veas. Ahora tenemos definiciones de palabras. Empezamos con una Este, definición y seguimos por ahí. noticias malas, noticias buenas, de todo un poco. Ujú. Estamos Este, tratando de que sean dos, tres noticias como mucho. normalmente, ¿no? Y mira lo que nos extendimos hoy, que pasamos. Sí, es que hablamos leña de otras cosas Sí, también no, ahí, pero es pero que es leña que a veces hay que hablarla. exactamente. Porque, pues, sí, es como dije, yo a veces entro en la especulación y sorry por eso, es parte de. Para eso es que tengo que llevarte ahí por el buen camino. Pero, no, y es parte del contraste, ¿no? Eso me gusta porque, pues, no todo el tiempo vamos a estar en el mismo camino y, pues, nos contrastamos, buscamos la información, que es lo más importante, que no estamos hablando leña por hablar leña, Ujú. sino es que normalmente tenemos una base informativa de lo que estamos hablando y por eso ese reguero de links que hay en el chat, que me gustaría que Russell los cogiera, si sigue por ahí, no se le cayó el internet, pues me estaba enviando mensajes que estaba malita, que Russell Ah, los cogiera y los pasara al Discord, si no los pasaré yo antes de irme. Pero tú sabes, ese reguero de links no están ahí por estar, de donde estamos sacando la información para cada cosa. Hay cosas que pues no compartimos los links, solo las mencionamos, pero muchos de los podcasts casi siempre van a haber links de las cosas que estamos hablando. Por eso yo digo, a veces entro en especulación y no tengo un backup de información, pero sí estamos ahí tratando de todo lo que hacemos hacerlo de manera informada y darle información para que ustedes la busquen y puedan contrastar con lo que nosotros decimos. Y si tienen que contrastar la información que les damos con la que ustedes tienen, mejor todavía, porque pues es más información para ustedes. No, recuerden que el problema más grande que está viendo es que la gente no se informa. Leen el titular y ya, y se van vieron. corriendo. Touch. Y esa nueva. La idea es que no solo lean el titular, lean la noticia y saber discernir entre lo que es real y lo que es falso. So, yo creo que ya tuvimos por hoy suficiente. Yo tengo una asignación que termina antes de medianoche. Ya la tengo a mitad. So, es grabar un videíto, editarlo y subirlo a la plataforma de la universidad. Vamos a ver. Y más nada, el Notebis me imagino que va para el LOL ahora, un Voy a ir un ratito. ratito exactamente antes de acostarme a dormir. Este, y pues nada, gente, gracias por ver. Que hoy, por lo que vi, hubo bastante tráfico, aunque vinieron y se fueron y de eso. Hubo un poquito más tráfico que otras veces, se aprecia eso mucho. El podcast va a seguir. La semana que viene estamos tratando de moverlo para el viernes porque yo voy a estar más de una semana afuera. Eso no va a estar el domingo. Me dirá si puede el viernes por la Hasta noche, ahora sí. Hasta pero ahora sí. va a ser un poquito tarde el viernes, así que no sé todavía, no te iré avisando durante la semana. Ok. Pero espero estar a tiempo. Entonces, fuera de eso, voy a estar desde el 26 hasta el 7, no me van a ver. El del 7 no vi, si quieres moverlo durante esa semana, hacerlo durante la semana después del 7, podemos resolver eso. Calendario. ¿Está bien? Sí, chequeamos. Es cosa de chequear el Entonces, calendario.
Lo otro es, pues, cuando vire, vengo con YouTube, posiblemente el podcast se va a estar empezando a subir a YouTube. Lo que sí es que lo voy a editar para que no haya tanta habladera de paja y, y de eso. Y por ejemplo, si yo mencioné algo que no fue confirmado, pues eso lo saco para que no, para que esté la información como debe estar. Y pues el que venga y lo vea acá, pues lo vio y se lo gozó completo. El que lo vea en YouTube lo ve editadito, bonito, con los detalles Bello. como deben ser. Acá, pues tú sabes, un poco más directo, un poco más fuertecito. Pero bueno, ya veremos cómo fluye la cosa. Y nada, gracias por ver. Y no, gracias por estar acá como siempre. Gracias por, Sí, porque siempre estás ahí con las loqueras mías. Así que pues se aprecia un montón. seguro, seguro. Así que nos vemos a los demás. Que disfruten. Bueno, cuídense.